Buenas, esta es Raíces del Balón una vez más y volvemos con un vídeo que hicimos hace poquito ya del Sevilla. Pues bueno, esta vez la versión valencianista, la versión Che, de 11 de canteranos que han pasado por Paterna. Así es, ya que vimos que el vídeo del Sevilla tuvo bastante éxito y gustó mucho, pues hemos decidido hacer una hora con los jugadores del Valencia, como dices. Vamos a empezar de abajo a arriba y de izquierda a derecha, Sí, ¿vale? esta vez de izquierda a derecha. Esta vez de izquierda a derecha. Para que no se complique la cosa. Exacto. Anteriormente con el Sevilla habíamos elegido un 4-2-3-1, ahora para el Valencia hemos elegido un 4-3-3 con un pivote. Canónico. Y vamos a empezar por la portería con uno de mis porteros preferidos, o por lo menos que yo haya visto, Sí. es Andrés Palop. Andrés Palop, recordado muchos, sobre todo por la afición del Sevilla, por aquel gol que le marca al Shakhtar de cabeza en los cuartos o semifinales de Europa League. Hombre, siempre mola, ¿no? Siempre mola cuando un portero mete de cabeza. Y sobre todo los momentos importantes, Sí. aparece. Yo creo que nuestra generación lo tenemos como un portero referencia, digamos, de estar ahí en un equipo grande siempre, de aparecer en buenos momentos, como dices tú, de ese gol de cabeza. Le tenemos un cariño, yo creo, especial. De hecho, es uno de los porteros que más penaltis ha parado en la liga, por detrás de Casillas y Diego Alves. Diego Alves, no puede faltar. Y bueno, un datito que te dejo por aquí también es que Palop en la final de 2007 le da una asistencia a Adriano para poner el primer gol contra el Español en la final de la UEFA, y posteriormente la tanda de penaltis para hasta 3 penaltis. Así que imagínate si era para penaltis. Bueno, héroe absoluto, no héroe con el Valencia, ¿no? Con el Sevilla, pero bueno, igualmente cuenta porque salió de la cantera Che y fue un absoluto porterazo. Estuvo un año cedido en el Villarreal. Por aquel entonces el Villarreal, bueno, no había la misma tensión que hay ahora con el Valencia y el Villarreal, Claro. y jugaba en segunda división el conjunto groguet. Por lo tanto, cesión al Villarreal, que le vino bien para crecer, aunque luego posteriormente en el Valencia no tuvieron muchos minutos. Pasamos al lateral izquierdo. En el lateral izquierdo, bueno, tenemos Hay debate aquí porque, claro, Vale. hemos hecho una pequeña trampaca, no vamos a mentir. Vale, o sea, le hemos dado aquí un pequeño vuelco al 11 porque nos sabe mal, pero es que Paterna no es una productora de laterales derechos. No hay laterales derechos canteranos del Valencia que sean top. Es lo que hay, ya está, es la verdad. Así por el contrario, sí que hay laterales izquierdos A de punta sobra, pala. que salen a patadas, y como es el caso de Jordi Alba, como no. Jordi Alba. El elegido es Jordi Alba, ya veréis luego dónde está el otro que estáis pensando. Verdaderamente Jordi Alba de pequeño jugó en la cantera del Barça. ¿Qué pasa? Que no tuvo sitio, por lo tanto se fue al Valencia, estuvo cedido también en el Nàstic de Tarragona, hizo un buen papel y se hizo con ese extremo izquierdo en Valencia. ¿Qué pasa? Que había sobrepoblación en esa posición, ¿no? Por lo tanto, Jordi Alba se ve obligado a retrasar la posición a lateral izquierdo y empieza a rendir bien. Sí, ahí es cuando él se da cuenta de que puede rendir más en esa posición, de que quizá como extremo no tiene tanto hueco y que como lateral puede llegar a ser una bala también y llegar al fútbol profesional como a él le gustaría, y bueno, de ahí a ser uno de los mejores laterales del mundo, la verdad. El otro día veíamos un vídeo hace poco, por cierto, de Pedri y Ferran, creo, haciendo sus 11 históricos del fútbol, que ya sabemos que estos 11 muchas veces, bueno, un poco bacalá, ¿no? Porque meten a la mitad del equipo del Barça, pero los dos ponen a Jordi Alba, o sea, para que nos demos cuenta un poco de lo que significa, que es verdad que sí, que son dos jugadores del Barça y que evidentemente iban a poner un culé, pero que yo creo que es un lateral referencia también para nuestra generación de lo más top, y de haber ganado esa Eurocopa también con España, que mete el gol en la final. Correcto. Y de tener momentos muy tochos, también momentos más tristes, ¿no? Como aquel que acaba llorando, ¿no? En el descanso, si no me equivoco, en ese 4-0 del Barça en Anfield. Sí, eso es. Que sale en algún documental, algún vídeo, recuerdo, ¿no? Llorando al descanso cuando todavía estaban clasificados en teoría para la final. Bueno, un tío que tiene mucha historia, la verdad. Sí, la verdad, mucha gente discute que si Jordi Alba o Marcelo. A mí Jordi Alba me parece un lateral más completo. Sí que es verdad que el peso ofensivo de Marcelo era, o se puede decir que es mayor al de Jordi Alba, aunque Jordi Alba tuviera una gran asociación con su compañero argentino, con Leo Messi, esa jugada que todos conocemos de pase atrás y que remata el argentino. Pero bueno, Jordi Alba al fin y al cabo se ha convertido en uno de los mejores laterales de la historia, se puede decir. Sí, habría que ver en qué top, igual no top 5, ¿no? Pero vamos, que estaría de los más arriba seguro. Seguro. Vamos a pasar con el central izquierdo. Y quizás mucha gente joven no lo conozca, pero vamos a hablar de un matón de época. Este metía palos como... Vamos a hablar de un tío que repartía hostias como los buenos días reparte cualquier persona de buen humor. Es Javi Navarro, el central que hemos elegido para jugar por la izquierda.
Oye, otro valencianista que acaba jugando más en el Sevilla que en el Valencia al final, ¿eh? Sí, otro valencianista más que acaba jugando más en el Sevilla. Pues sí, la verdad, porque él empieza jugando en la cantera del Sevilla, o sea, del Sevilla del Valencia, y tiene que parar 3 años, porque estuvo una lesión, se sometió a una operación, y cuando vuelve, él tiene que pasar por el Valencia B nuevamente, porque ya había empezado a ir con el primer equipo y empezó a hacer bien las cosas, pero tiene que irse al Valencia B y del Valencia B al Elche cedido. A final de la temporada lo hace muy bien y termina el contrato con el Valencia. Entonces negocian su carta de libertad el Sevilla de Monchi, que por aquel entonces ya estaba, el León de San Fernando, y nada, acaba convirtiéndose en una de las leyendas del Sevilla. Totalmente. Finalmente se acabaría retirando allá por 2009, pero desde luego es uno de los centrales más míticos de la liga, sobre todo en lo que tú comentas, en lo de dar y repartir como si no hubiera un mañana, y al mismo tiempo rendir bien, evidentemente, no solo se trata de dar palos. No, desde luego. Esas faltas que hacía con Pablo Alfaro, que eran los matones de la liga, los dos, esa defensa daba muchísimo miedo y desde luego imponía muchísimo respeto. Por el otro lado, en el central derecho tenemos a Raúl Albiol, cómo no. Raúl Albiol, que recordemos que fue en el Mundial de 2010, fue en la Eurocopa de 2008, ha estado presente en los éxitos de España, ha estado en el Real Madrid, ha estado en el Getafe, ha estado en el Villarreal ganando una Europa League. La verdad que es un tío que tiene un palmarés increíble y que ha pasado por de los mejores equipos de España. Incluso llega a estar en una etapa en Napoli, que no es campeón de Liga, o gana alguna Copa de Italiana, y le compite de tú a tú a la Juventus. Sí, un gran central, ¿no? Todavía hasta hace poco lo hemos visto en el Villarreal, ahora ya quizás ha perdido un poquito más de protagonismo, pero como bien dices, presente en todos los grandes momentos, o en la mayoría de la historia reciente de la selección, aunque quizá no con todo el protagonismo que le gustaría, evidentemente. De todas formas, un centralazo yo creo de los buenos, de los que daban rendimiento de manera bastante constante, y yo creo que se podía confiar en ellos, como hemos visto hasta ahora, hasta una edad incluso bastante veterana, y a mí es un central que siempre me ha gustado, sin alardes tampoco, sin ser una barbaridad, pero oye, buena dupla de centrales, Javi Navarro Albiol. Así es. Y ahora vamos al lateral derecho, porque aquí viene la pequeña trampa, y es que hemos reconvertido a José Luis Gallá como lateral derecho. A ver, José Luis Gallá ya se puede considerar como uno de los mejores laterales que ha tenido el Valencia. Totalmente. Yo creo. Y sí, yo creo que a lo mejor la gente tiene la mirada un poquito sesgada respecto a lo que es Gallá, porque le ha tocado vivir quizás una de las... Así como le tocó vivir un buen momento en el Valencia, también le tocó pasar por una de las peores etapas del Valencia. Totalmente. Que es que estén a puntito de descender y que, pues bueno, por culpa de la gestión de Peter Lim, pues haya tenido que tirar más de cantera que de hacer grandes fichajes. Bueno, yo creo que sería el capitán del equipo, porque es que es un One Club Men de momento, tiene 29 años, sigue ahí en las duras y en las maduras, como se dice, porque ahora mismo el Valencia está, como todos sabéis, en un momento nefasto. Y ahora que lo veo me sabe un poco mal haberle cambiado a él de posición. Igual habría estado mejor Jordi Alba por la derecha y dejar al pobre Gallá, que es el capitán general por su lado original. Pero bueno, igualmente, yo creo que se acepta la trampaca. No hay ningún lateral especialmente destacado por derecha que se pueda poner ahí. Y yo creo que Gallá cumpliría también la función. Y vamos, es un tío que, más allá de lo que te da en el campo a nivel deportivo, que yo creo que es un lateral muy, muy completo, con buen pie para centrar, que cierra bien atrás... Es un lateral que al final manda y ordena a los compañeros y lidera la defensa, ¿no? También, y el vestuario. Y ese tipo de figuras que generan consenso en el vestuario, que se ganan el respeto de todos, para un equipo yo creo que son fundamentales, y desde luego Gallá no podía faltar en este 11. Ahora ha perdido peso con la selección española, pero recordemos que en su momento era el llamado a ser el lateral izquierdo de la selección, ¿verdad? Y el importante. Sí, hombre, tuvo la lesión aquella, creo que es en el Mundial, no sé si es en el Mundial o en la Eurocopa, es en el Mundial, que tiene la lesión y no puede ir finalmente. Si no me equivoco es en el Mundial, porque llega a ir a viajar con España, Qatar y todo, pero se acaba lesionando creo que antes incluso de debutar, y ahí es cuando le sustituye otro lateral que no queda ahora mismo quién es, la verdad no me acuerdo. ¿Puede ser Nacho jugando por la izquierda? No pues recuerdo, lo busco en un momento, pero sí, desde luego la selección puede haber tenido más recorrido del que ha tenido, porque no ha sido tanto y es un lateral excepcional. Bueno, vamos a pasar al pivote de este equipo, que es David Albelda. David Albelda, uno de los iconos del Valencia, canterano, que decide, sale hasta 2 veces cedido al Villarreal otra vez, una cesión, 2 cesiones al Villarreal en este caso, estando el Villarreal en segunda división y estando el Villarreal en primera división. Cuaja 2 buenas cesiones, se hace con las llaves del centro del campo del Valencia.
Y este es un pivote de los que eran antes, de los de robo, robo y robo. Y este, bueno, no destacaba a David Alberda precisamente por su toque de balón y por su habilidad, pero sí que era un contención que hacía respirar al equipo porque literalmente corría por todos los del centro del campo. Sí, sujetaba un poco al equipo, como bien dices tú, y era un pivote de esos, bueno, con los que te sientes un poco seguro, porque sabes que esa zona la tenía dominada. Lo de Gallá, lo estoy mirando ahora, fíjate, se pierde la Eurocopa por lesión tras caerse del Mundial por un esguince. O sea, se pierden los dos grandes torneos a los que podía haber llegado, pues eso, con entre 26 y 28 años, que es un poco la edad del prime, ¿no? Se puede decir, de muchos futbolistas. Y él no la pudo disfrutar o no pudo, bueno, estar ahí presente con la selección por sendas lesiones que se lo impidieron. Y Albelda otro también que, vamos, es un pivote absolutamente fundamental. También tiene ese liderazgo, yo creo, dentro del campo de mandar y ordenar a sus compañeros. Y, vamos, sin duda el mejor pivote yo creo que ha pasado por la cantera valencianista. David Albelda, por cierto, que tuvo un problema con el Valencia y con el club, porque cuando llega Ronald Koeman a los banquillos de Mestalla, lo aparta del equipo, tanto a él como a Cañizares, los aparta del equipo y les pide que para enero se busquen un equipo para irse cedidos. De hecho, el Chelsea hace una oferta y el Tottenham le hace otra oferta, pero él no se quiere ir porque su sentimiento es Che y él siempre ha querido jugar por y para el Valencia. Pero finalmente llega Emery, disputa pocos partidos y se tiene que marchar. Bueno, así es, finalmente, ya te digo, aparte de esas cesiones al Villarreal, no fue a ningún otro equipo, cumplió toda su carrera en el Valencia por devoción, como dices, esos colores, porque seguro que ofertas no le faltaron como el jugadorazo que era, o sea que, bueno, otro jugador más que yo creo que siente los colores como nadie. ¿Qué más tenemos en ese centro del campo? Bueno, por delante de él tenemos a dos jugadores, vamos a empezar por la izquierda, que tenemos a Isco Alarcón. Isco Alarcón, bueno, es que, a ver, ¿cómo explicamos esto? Isco Alarcón... Isco Alarcón hizo grandes temporadas en el Valencia, la verdad. Se le tenía muchísima esperanza a este jugador, pero no lo pudieron retener. Ha hecho carrera en Real Madrid, ha sido importante. Es que muchos hablan de la BBC, pero es que nadie recuerda que Zidane, a quien alinea en las finales de Champions, es a Isco por detrás de Benzema y de Cristiano, que era quien daba esa conexión y que hacía ese nexo entre centro del campo y delantera, y quien surtía de balones a Benzema y al bicho, ¿no? Es un futbolista que yo creo que a todos nos ha encantado ver su mejor versión porque es divertidísimo de ver, se nota lo muchísimo que disfruta él jugando esas fintas, ese fútbol un poco de calle, como se suele decir. Y mira, ahora que estoy en Panenka de prácticas, va a salir, ahora no sé si ha salido ya, no sé si en esta edición o es en la siguiente, creo que es en la que ya está a la venta, una entrevista de Isco, que para el que la quiera leer y comprar está ahí, que es muy interesante. Y habla... Bueno, Publi, a mí no me pagan nada, en las prácticas tampoco, o sea que... No, pero de verdad, habla mucho también de todo lo que ha tenido que pasar en su carrera, de todas las críticas, etcétera, por sobrepeso, por llegar a meterse en un pozo un poco oscuro de jugar mal, recibir críticas, jugar peor, etcétera. Y también habla muy bien de él, que haya conseguido rehacerse de todo eso para erigirse ahora como uno de los capitanes futbolísticos del Betis Balompié con Pellegrini, ¿no? Que es un entrenador que ya sabemos que este tipo de jugadores es experto un poco, ¿no? en resucitarlos, como ahora con Antony, y está dando un nivel excepcional, y desde luego que si no vuelve a las selecciones porque es un jugador quizá que requiere de... Acaparador. Sí, que le tienes que entregar las llaves del equipo a él y darle un poco toda la confianza que necesita él para bajar a la base cuando él lo vea necesario y tener un poquito más de contacto, para quedarse en tres cuartos cuando vea que el equipo funciona un poquito mejor y pueda aportar ya desde ese último pase, desde ese golpeo que tiene muy bueno desde la frontal, pero desde luego es un jugador que yo creo que, como tú dices, tiene años en el Madrid tremendos que no se valoran tanto porque quizá no tuvo la continuidad que otros jugadores sí han tenido, pero hoy en día se está demostrando en el Betis el jugadorazo que es y que ha sido siempre, por mucho que en el otro equipo de la ciudad no le fuera tan bien, en Sevilla. La verdad que no. Y después de todo lo que pasó con el Unión Berlín, me estoy acordando ahora también, sí, es que verdad, iba a fichar, toda la polémica. que llegó a viajar y luego al final no acabó firmando. Bueno, se ha rehecho de todo eso. Y de verdad que es un jugadorazo que yo creo que todos disfrutamos día a día en la liga y que tiene mérito porque tiene ya 32 años, pero sigue jugando un fútbol espectacular. Por cierto, y es que hablar con dos cosas que te iba a comentar. La primera, que deseamos la mejor de las suertes tanto al Betis como a Isco en la Conference League, que esperemos que se planteen en esa final y a ver si levantan un título europeo este Betis, ¿no? Que este proyecto, que es la mejor manera de culminar el proyecto y la carrera de Isco, por cierto. Y otra cosa es que Nasser Al-Khelaifi
decía que, bueno, se dice que va a comprar el Málaga y que dependiendo de, bueno, y estas son palabras de Isco que ha dicho, que dependiendo de cómo pueda suceder o qué es lo que vaya a pasar con el Málaga, que él estaría dispuesto a volver. Pero todo queda en el aire. Qué bonito sería, ¿eh? Recordar tiempos de ese Sí. Euro Málaga, con esos jugadorazos que tenía, con esos cuartos contra el Dortmund, en fin, qué mítico. Sí, sí. Sí. Bueno, ahora vamos a ir a su compañero en el centro del campo y sabemos que este tipo era, bueno, ha sido de los mejores de España en los años 90, que es Gaizka Mendieta, el interior derecho, o incluso jugando de extremo, de lateral incluso con el Barça, pero lo hemos decidido poner ahí en el centro del campo porque Ahí es donde más jugó, es de interior derecho seguramente, y Sí. lo del lateral, lo extremo y tal, más circunstancial. Yo creo que esto no es trampaca, ¿no? Esto está No, bien. no, no, yo creo que la No lo hemos hemos tirado visto jugar bien. tanto, evidentemente, ha jugado antes de que naciéramos la mayoría de Sí. sus partidos, pero desde luego un interior que yo creo que le daría mucho empaque también a ese centro del campo, ¿no? Con Isco poniendo un poquito más la magia y Albelda poniendo un poquito más, bueno, esa contención más defensiva, yo creo que le daría mucho equilibrio. Yo creo que es un centro del campo equilibrado. No, o sea, el mejor golpeo de los años 90 lo tenía Gaizka Mendieta. De hecho, fue el jugador español más caro de la época, hasta que luego llega Fernando Torres y la Premier y los famosos 80 millones, 60 millones, no me acuerdo cuánto eran. Pero por Gaizka Mendieta se pagaron 48 millones a Lazio. Que el Lazio empieza bien, no consigue rendir o cuajar con el equipo las temporadas siguientes, así que se va cedido al Barça. Y en el Barça, pues bueno, lo hace más o menos bien, pero vuelve de la cesión a la Lazio y finalmente termina su etapa futbolista en el Middlesbrough, que llega a una final de la UEFA Europa League, aunque Contra cae el ante Sevilla, aunque cae. evidentemente, sí. Así es, muchísimos años en el Valencia, como bien comentas, con cifras bastante buenas, estoy repasándolas ahora, sobre todo un par de años antes de marcharse, que hace en la 99-2000 19 goles y en la siguiente temporada 14 goles y 10 asistencias, que son cifras espectaculares que explican un poco por qué la Lazio pagó todo lo que pagó. Luego es verdad que en la Lazio, como bien comentas, no salió bien, son 31 partidos en única temporada que juega, pero solo una asistencia en los 31 partidos. Que ya sabemos que esto medirlo solo por los números pues no es tampoco lo más justo, pero bueno, en el Barça también, bueno, son 6 goles y 6 asistencias en la 2002-2003. No creo que en esos clubes dejara tanto peso como en el Valencia, pero desde luego un jugador, como tú dices, que llegó a ser uno de los míticos de su época. Por cierto, me llama la atención que Gaizka Mendieta es nacido en Lekeitio y es de Lekeitio de toda la vida, pero su padre, cuando él se empieza a formar como futbolista, jugaba en el Castellón. Entonces, Sí. él se retira y Mendieta se queda formándose en las categorías inferiores del Castellón, lo ficha el Valencia Mestalla y termina de formarse allí. Sí, hay un par de jugadores aquí que, bueno, nos permitiréis que lo cojamos un poco con pinzas, ¿no? Como Jordi Alba también, que tampoco es que haya salido propiamente dicho de la cantera de Valencia, pero bueno, es como jugaron en el B, tuvieron alguna cesión. No, es donde Jordi sí que es Alba, verdad etcétera, que son jugadores que sí que se han desarrollado más tiempo futbolísticamente en la cantera de en otras canteras, pero bueno, no pasa nada, te quiero decir. Al final aquí son 2 temporadas completas de Gaizka Mendieta en el segundo equipo y yo creo que lo podemos contar, ¿no? Estuvo muchos años de Che y seguro que siente los colores. Bueno, el trienio de ataque. Vale. ¿Quién tenemos? Vamos a ir con David Silva por la izquierda. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con David Silva, con el mago canario, ¿no? El mago de Arguineguín. Mago de Arguineguín. Sí, pues, ¿qué decir de David Silva? Que es de los mejores de la generación dorada de España, ¿no? Con 2000, o sea, estuvo en 2008, en 2010 y en 2012. Estuvo en las 3 etapas, siendo importante en ¿Sí, está en las 3? Está en las 3, o sea, siendo importante en las 2 últimas, en el Mundial no tanto, pero en la Eurocopa de 2012 sí, esa Sí, famosa hombre, alineación sí. con 50.000 centrocampistas y sin ningún delantero. Bueno, David Silva ha hecho carrera en el Valencia, ha sido importante y de hecho con 12 años, él antes de fichar por el Valencia, van a buscar la Canarias, la cantera del Real Madrid. Se lo lleva una semana para los entrenamientos, pero no lo cogen por la estatura. Es algo muy típico, ¿eh? No es el único jugador al que no le han cogido por estatura en alguna cantera y luego acabó llegando a la élite. Me parece curioso porque tampoco es... O sea, entiendo que el fútbol cada vez es más físico y tal, ¿eh? Pero hay muchísimos jugadores que no son muy altos y que, oye, mira, lo compensan 1000 veces de otra forma. Pero bueno, finalmente, como dices, no lo acabaron cogiendo. Pues igual la mítica anécdota, ¿no? De Pedri, tampoco lo cogieron en la cantera del Madrid. Claro. No recuerdo cuáles eran los motivos, pero bueno, esto siempre pasa. Pues sí, pues ¿qué más decir de Silva? Es que la verdad es que lo tiene todo. Ha sido importantísimo en el Manchester City. A ver, no cualquiera tiene una estatua a las afueras del Etihad Stadium por lo importante que ha sido para un club como el City,
que ha sido uno de los mejores de Europa en las últimas décadas. O sea, es que es espectacular este jugador. Y quizá en España no se le valora tanto como se podría, porque con la selección... Sí, al final ha vuelto a la Real y hemos visto... De hecho, fíjate. De hecho, yo lo sufrí porque en la final de la Copa del Rey juega Silva, y yo siendo del Athletic, y lo sufrí en esa final y dije, joder. No, pero fíjate que llega ya un poco veterano. Aún así es espectacular. De hecho, yo es el jugador que quizá más me ha sorprendido ver en directo. No el mejor, porque he visto a Messi en directo, ¿vale? Eso no hay quien lo supere. Pero el que más me ha sorprendido es decir, estar en el campo, y eso que tenía ya 35 años en el Sadar, una de sus últimas temporadas debía ser, y decir, joder, qué bien hace todo este tío, cómo escanea a su alrededor, cómo gira el cuello, qué bien lo ves cuando recibe, lo rápido que ejecuta, lo fácil que sabe leer el juego y saber cuál es el movimiento exacto que tiene que hacer después, cómo ordena a los compañeros. Me pareció espectacular, te lo juro, verlo en directo a David Silva, uno de los jugadores que más me ha impresionado. Y lo que comentaba es que sí que es verdad que al final ha vuelto a la Real, y yo creo que ahí se le ha vuelto a tener un poquito en cuenta, pero como en esos grandes éxitos en 2012 sí, pero ya estamos un poco borrachos de victoria, ¿no? O sea, en 2008 es la más impactante porque lleva a España sin ganar nada muchísimos años, y 2010 es el culmen porque es un mundial, y en esos dos torneos no es quizá tan importante como, bueno, Xavi, Iniesta, Busquets, incluso Xavi Alonso que también juega un poco más, y por eso quizá, y por haber jugado fuera de España, hay gente que no lo valora al nivel, pero es uno de los mejores jugadores que ha dado este país. Y desde luego una auténtica joya haberlo podido ver estos últimos años en la Real Sociedad. Bueno, y recordemos que él termina y su mejor nivel lo da como media punta, jugando por dentro, pero que él empezó jugando como extremo izquierdo. De hecho, se va cedido al Eibar, y Mendilibar lo convierte en un soldado, literalmente. Y vamos a ir ahora a la otra banda. También hay que tener en cuenta, para el que vaya a criticar porque David Silva no sea extremo y tal, Jordi Alba está por izquierda. O sea, este tío se mete por dentro y ya está. Todo el carril para Jordi. No, un poquito de coherencia, ¿no? En ese sentido. No, sí. A ver, un poquito la imaginación ya la dejamos en manos de. Sí, pero me refiero que no es ninguna locura, que yo creo que está bien. Con Isco y David Silva por dentro y Jordi Alba con el carril izquierdo está perfecto. Para nada. Bueno, vamos a la otra banda, como decía, y aquí hemos tenido dudas. Ha habido debate aquí. Nos hemos decantado por Ferran Torres. Y las dudas eran si Ferran Torres o Pablo Hernández. A ver, a Pablo Hernández se le tiene en muy alta estima y se le tiene un gran cariño porque literalmente las cosas que hacía con el balón pues son de valorar, y la gente pues es normal que le tenga ese cariño y sienta ese arraigo por Pablo Hernández. Pero creemos, o por lo menos yo creo, que Ferran Torres está haciendo cosas más importantes en el mundo del fútbol de las que las ha hecho Pablo Hernández. Es decir, Ferran Torres ya con muy temprana edad va con la selección española, es importante y ayuda en la Copa del Rey que gana el Valencia con Marcelino, se va al Manchester City y gana una Premier. Sí que es verdad que siendo más revulsivo y sin hacerse con la titularidad, pero al fin y al cabo marcando goles y teniendo contribuciones de gol. También es campeón de Liga con el Barcelona de Xavi. Llega en la temporada en la que entrenaba Koeman y el Barça estaba hecho un desastre, y él aún así pues como que se echa un poquito el equipo a la espalda también y muestra el carácter de decir de que aquí estoy y yo también estoy para echarme el equipo a la espalda. Y bueno, finalmente es campeón de la Eurocopa de 2024 con España, y ahora está haciendo una gran temporada con el Barcelona. A ver, aquí ha habido mucho debate porque es verdad que quizá el peso que ha tenido Pablo Hernández en el Valencia haya podido ser mayor del que ha tenido Ferran Torres con el propio club. Desde luego. Y Ferran es todavía muy joven, o sea, es que todavía tiene 25 años. Ferran le puede poner perfectamente 10 años de carrera por delante, porque además hoy en día los futbolistas alargan cada vez más sus carreras. Y por eso a mí me sabía un poco así, porque, hostia, Pablo Hernández es, como decimos, no sé si llega a la categoría de mito, pero bueno, un jugador que yo creo que todos en Valencia le recuerdan con mucho cariño. También estuvo en aquel mítico Swansea repleto de españoles que jugó también en la Europa League, que ha jugado en Champions con el Valencia también temporadas buenas. Yo he tenido dudas por eso, porque Ferran también salió como salió del Valencia, no creo que le guarden tan buen recuerdo como si le guardan de Pablo Hernández, pero es verdad que como jugador a mí me parece que tiene un techo más alto del que ha podido tener Pablo Hernández. Y además este año Ferran, precisamente, que viene de meterle a Osasuna prácticamente ayer que lo vi en directo al cabrón, está jugando muy bien, y yo creo que el peso también que ha tenido con la selección me hace que pueda estar contigo de acuerdo en terminar decantándonos por Ferran. Hay que decir que antes estaba Pablo, es lo que teníamos de inicio. Sí, ha habido cambio de última hora, la verdad. Pero es verdad que con la selección ha tenido muchísimo peso, tanto con Luis Enrique como ahora con Luis de la Fuente también, aunque evidentemente con la entrada de Lamine Yamal pues muchísimo menos, porque juega muchas veces por derecha. Pero ha sido capital en esa Eurocopa, por ejemplo, que España llega a las semifinales con Luis Enrique, ha tenido muchísimos goles con la selección, a pesar de que luego con los clubes
no rindiera tan bien. Incluso tiene una temporada en el City con Guardiola que a nivel goleador muestra lo que tiene, ¿no? Sin tener muchos minutos, pero metiendo cada vez que entraba. Y es un futbolista que me encanta también los desmarques, la agresividad que tienen ellos. Creo que entiende muy bien el juego posicional, sobre todo, ¿no? Por los clubes en los que ha estado. Y que tiene un techo mayor y por eso lo hemos elegido. Pero bueno, si no estáis de acuerdo, ponedlo en los comentarios, acertan críticas constructivas y no pasa nada. Y para terminar y cerrar este 11, tenemos a Juan Sánchez. Este será bastante desconocido para la gente más joven, pero es que Juan Sánchez era un delantero que también, muy del estilo de Ferran, que ha sido revulsivo, no ha llegado a ser un titular indiscutible. Bueno, pero más titular que Ferran, yo creo, ¿eh? Sí, por el momento sí. Pero Juan Sánchez lo que ha hecho con el Valencia ha sido muy importante, porque él tiene 2 etapas en el Valencia. La primera no es muy exitosa y no tiene mucha importancia en el equipo, pero ya la segunda hace cosas importantes, como aquella semifinal de Champions contra el Leeds, en la que marca un doblete y se plantea en la final frente al Bayern de Múnich. Sí, así es. Yo creo que un delantero que mete aquel doblete, ¿no? En la semifinal de la Champions para meter al Valencia en aquella final que es la del Bayern, ¿no? Si no Correcto, me equivoco, no es la del Madrid, es la del Bayern. Hombre, es un mito, valencianista en realidad. O sea, es un hito total, yo creo, meterle en esa final con un doblete en semis. Y más allá de eso, que tiene varias temporadas con el Valencia en primera, con el Celta también jugando competición europea. Y un jugador que yo creo que se le guarda muy buen recuerdo. Su mejor temporada es la 2000-2001, con 17 goles en 49 partidos. Y 5 goles en Champions aquel año, y que es el año de la final contra el Bayern precisamente, que la juega como titular también. Entonces, bueno, un delantero salido de la cantera que yo creo que no podía faltar aquí. Bueno, es de esos ratones de área, porque era un tipo que no era muy alto, medía unos 73, unos 72, bueno, mira, actualmente, ¿no? Pero sí, igual menguado un poco con la edad, no sabemos. Bueno, no es tan mayor, pero sí, un ratón de área. Tiene 52, no es muy mayor. Y pues era un delantero que tenía calidad, que le pagaba muy bien con las 2 piernas y con la mano también, curiosidad, porque sí. Uno de los goles en aquella semifinal contra el Leeds, si lo veis, está el partido entero, lo tiene subido el Valencia en YouTube, le pega un poco con la mano, siempre en las entrevistas que ha dado. Él dice que él entró con todo porque iba a desmarcarse al primer palo, luego vio que el centro iba al segundo y se tiró con lo que pudo. Bueno, yo creo que son todo eufemismos y que el tío mete un poco así el brazo y le pega más o menos con el bíceps. Pero como no había bar de aquellas, oye, el árbitro lo validó y para la final. Se limpia las manos y queda como una de las grandes estrellas y grandes hitos del Valencia. Bueno, hay muchos goles con la mano muy míticos, coño. Hombre, Maradona, Messi... El del Messi contra el Español, solo por el parecido realmente, no era un gol tan importante, pero este también, oye, uno más para la lista. Uno más. Bueno, pues con este último jugador cerramos el 11 de canteranos del Valencia. Esperemos que os haya gustado el vídeo y ya nos pondréis en comentarios cuál queréis que sea el siguiente 11 de canteranos. Por cierto, seguidnos en Instagram, en TikTok, en Twitter y en Spotify.